el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. ¿Cómo estás, César? Qué gusto, Jorge, como siempre. Junto con César Campos, mi nombre es Jorge León Benavides, vamos a desarrollar el siguiente programa muy importante. Hemos venido hablando del tema de Petroperú, pero ya ahora vamos a hablar con Martín Belaúnde Moreira, abogado y ex congresista de la República, y con César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, para tener un diálogo ya de fondo. ¿Cuál es la solución para Petroperú con lo que acaba de plantear el directorio de Petroperú? ¿Qué más tenemos, César? Bueno, vamos a estar con Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía, también miembro del directorio del Banco Central de Reserva, para hablar de este incremento en el índice de la pobreza monetaria determinado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INE, y cuál sería su impacto en la minería. Así es. Entonces, a continuación, acompáñenos a las principales noticias mineras de la semana a cargo de Gabriela Chicón. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. La minera británica First and Silver informó que suscribió un contrato para que en las próximas semanas se dé inicio a su programa inaugural de perforación diamantina de 1.500 metros en su proyecto de plata de Alta Ley Santas Gloria, ubicado a 100 kilómetros de Lima. Dicha actividad será financiada por una colocación privada. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, incorporó a la cartera de 2024 la oportunidad de explotación de roca fosfórica en la concesión Bayóvar 9, que generaría compromisos de inversión por $940 millones y se orientaría, entre otros, a impulsar la minería no metálica para la expansión agrícola del país. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias de la semana. Nos encontramos ahora con Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía. Vamos a hablar un poco de la reducción de la pobreza y la importancia de la minería formal. Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Diego, cuéntanos un poco, como se sabe, el INEI confirmó que la pobreza ha escalado, lamentablemente, lo cual baja muy rápido, sube muy rápido, pero para bajarla es años de trabajo, ¿no?, en nuestro país. Según el informe, evolucionó la pobreza monetaria. Han utilizado ese término que quisiera que nos puedas aclarar. 2014-2023. Esto significa que ahora 9.780.000 personas son pobres en Perú. Digamos, estamos hablando de casi 10 millones, que es casi la población de Lima, ¿no? Eso está incluido los que están a punto de ser pobres porque también se han acercado, ¿no?, al abismo, otro grupo que no va bien económicamente. Cuéntanos un poco en qué situación nos encontramos con respecto a eso. A ver, ha habido una reducción fuerte de los ingresos el año pasado, que en realidad era previsible porque nadie esperaba que la pobreza se redujese el año anterior porque el PBI se había contraído, ¿no? Estuvimos en menos 0.5, menos 0.6 el año pasado en movimiento económico. Entonces, en realidad la discusión entre los especialistas era cuánto iba a subir la pobreza. No fue una sorpresa que subiese, ¿no? Si y más o menos los cálculos estaban en que iba a ser un número cercano al 30%. Antes de que comiences con el tema del término pobreza monetaria, para que nos expliques, ¿por qué bajó el PBI? A ver, hubo varios factores. El climático fue uno de ellos, ¿no?, sobre todo segundo, tercer trimestre, ¿no?, con cosechas malas. Tuviste también las protestas fuertes de enero, febrero, que hubo un primer trimestre muy malo el año anterior. Y el tercer componente importante es la falta de confianza en la economía peruana, que también ralentizó inversiones. Creo que esas tres variables, ¿no?, clima, protestas y confianza, ¿no?, explican el mal resultado del año pasado. Ahora, entonces, como te decía, era previsible que íbamos a tener un incremento de la pobreza. La pregunta era cuánto. Y de respecto de pobreza monetaria, esto es para diferenciarlo un poco de la multidimensional. Es decir, lo que se está evaluando acá, lo que el INEI evalúa es cuál es la capacidad de los hogares peruanos para adquirir una canasta básica de consumo, ¿no?, que incluye alimentos, que incluye vivienda, que incluye vestimenta. Entonces, ahí se calcula una base, un mínimo, y las familias que están por debajo de ese mínimo son catalogadas como pobres monetarios, ¿no? Hay otras
otras maneras de medir pobreza, si quieres más multidimensional, hoy tienes acceso a ciertos servicios, ¿no? Pero en este exclusivamente estamos enfocándonos en cuál es la capacidad de gasto de las familias por persona. Esa es la manera que se está evaluando. Entonces, la otra denominación que se tiene ahí es pobreza extrema, ¿no? La diferencia es, con pobreza total estás evaluando toda la canasta básica de consumo. Con pobreza extrema estás evaluando solamente la capacidad de las familias de pagar por lo menos la parte de alimentos. Entonces, el pobre extremo son aquellas familias, aquellas personas en las que no puedes acceder ni siquiera a la parte básica de alimentación. Ahora digo, ese es el panorama más o menos vigente, lo coyuntural que ha influido en ese aumento de la pobreza, pero hay que analizarlo en un ciclo histórico de por lo menos 15 años. Yo recuerdo cuando Michael Porter vino, el gran gurú de Harvard, a decirnos el año 2009 que estábamos viviendo la ficción del crecimiento económico solamente midiendo la parte de la mayor dinámica de la colocación de los commodities en el mercado internacional, etcétera, etcétera, que eran índices de crecimiento económico muy interesantes, pero al mismo tiempo advirtió factores institucionales, el fortalecimiento de la educación, el saneamiento de la salud, sobre todo el fortalecimiento de la institucionalidad democrática que se ha venido al suelo, más evidentemente desde el conflicto que tuvo el fujimorismo con PPK, más todos los engaños a los que nos sometió evidentemente el señor Vizcarra en su periodo. Acuérdate que el Fondo Monetario Internacional, una misión que envió acá el año 2019, dijo el gobierno de Vizcarra ha detenido el proceso de productividad y producción en el Perú por falta de iniciativa, sobre todo en el gasto público. Entonces, ¿cuánto de esta inyección de un ciclo histórico realmente penoso que estamos pasando en los últimos 15 años tiene que ver también? Sí, yo creo que la manera, yo te diría incluso más allá de 15 años, esto hay que verlo en el contexto de los últimos 20, que es cuando tenemos data. El Perú ha sido un caso de éxito internacional en términos de reducción de pobreza. Si quieres, más o menos hasta el 2015, 2016, que ya no se puede avanzar tan rápido y nos quedamos cercanos del 20%, de una tasa de pobreza del 20%. Hasta el 2015, más o menos, habíamos logrado reducir la pobreza de 58, 59%. Ojo, estaba casi el doble de lo que tenemos hoy día, el 2004. Eso es una cosa bien importante, porque claro, a veces, y con toda razón, a veces decimos, oye, el año pasado fue muy malo, hubo un incremento de pobreza, totalmente de acuerdo, eso hay que mejorarlo. Hay que ver también de dónde venimos, hay que ver la película completa, ¿no? La película completa es 2004, teníamos casi 60% de pobreza. Lo redujimos rápido con crecimiento económico. Esa es la manera de reducir pobreza. No hay otra manera, no hay. ¿Ya? El crecimiento económico es lo que te reduce pobreza. Más creces, más reduces pobreza. Eso lo logramos mientras crecíamos rápido, hasta el 2015 más o menos, que empezamos a ralentizarnos. De ahí nos quedamos cercanos de una tasa de pobreza de 20%, 21%, hasta el 2019, ¿no? Digamos a nuestro mínimo. Luego viene la pandemia, 2020, subimos hasta 30, ¿no? 10 puntos de incremento de pobreza. Y de ahí nos quedamos en este interín pues, de 25, 27, 29 ahora de tasa de pobreza, de la cual no logramos superarla. ¿Por qué? Porque no estamos creciendo. De acuerdo. Es un tema de gestión definitivamente del gobierno para poder cambiar este tema y poder recuperar lo que pasó en pandemia. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Porque para mí, y creo que para muchos, el grado de inversión es uno de los grandes atractivos del Perú, así como sus recursos minerales. El grado de inversión, si lo perdemos, vamos a estar en un serio aprieto, porque hablando con algunos inversionistas internacionales me dicen, nosotros invertimos nuevos proyectos solo en países que tienen grado de inversión, ¿no? Entonces hay que cuidarlo. Ahora, estamos en la línea más baja, en el fondo. Ahora, ¿qué tendría que pasar para que perdamos el grado de inversión? Mire, yo creo que el camino en el que estamos es un camino de pérdida de grado de inversión. ¿Ya? O sea, el camino de cada vez menos percepción de responsabilidad fiscal, cada vez una percepción deteriorada del futuro político, ¿no? Esto probablemente llevará a una calificadora en los siguientes meses de repente a reducir un grado más.
Ahora, ojo, ahí hay, para que la gente, el público entienda, son 3 calificadoras, ¿no? Son 3, hay más, ¿no? Pero las importantes Standard son Poor's, ¿no? Standard Poor's, Moody's y Fitch, ¿no? Son las 3 Pero esta de más importantes. BB menos es Standard. La que nos redujo hace poquito fue Standard Poor's, ¿no? Y nos puso a un grado de perder el grado. O sea, hay diferentes calificaciones, ¿no? Esta nos ha puesto en el último nivel correspondiente al grado de inversión. En Moody's estamos a 2, todavía hay un espacio, y en Fitch estamos a 1. ¿Ya? Entonces todavía tienes ese espacio adicional, pero la trayectoria de deterioro es preocupante. Si es que se pierde ese grado de inversión que nos costó 15 años, puede ser más atrás. Ahí justo estuvimos presentando el libro de cómo se reestructuró la deuda peruana en los 90, podría decir 30 años atrás también, 35. Lo que nos ha costado construir ese grado de inversión. Y una vez que lo pierdes, ¿es difícil conseguirlo de nuevo? Claro, se pierde mucho más rápido de lo que se recupera. O sea, tienes que hacer muchos méritos para recuperarlo. Claro, las reducciones, a ti te pueden reducir de manera sumamente rápida varios escalones, pero para volverlos a ganar te toma varios años. Y lo que dices es totalmente cierto. Esto te seca mercados de inversión. ¿No? Porque muchos inversionistas de afuera están viendo, oye, yo pongo mi plata acá, yo te apuesto, siempre que seas grado de inversión. Diego, para no desvincularlo a la minería, justo salió la información esta semana que Perú ha caído 25 posiciones en el ranking minero mundial, según el Instituto Fraser, y tiene que ver con el atractivo de la inversión. Y ahí en verdad lo que hemos perdido es enorme. O sea, nosotros teníamos posiciones realmente competitivas en Fraser y hemos ido dejándola, en verdad, no hacer mucho en este mundo de hoy, no hacer mucho es lo mismo que retroceder, ¿no? Porque el resto de países está haciendo, a veces pensamos pues, que vivimos en una isla, ¿no? El resto de países está tratando de avanzar, está tratando de mejorar sus políticas, algunos más que otros, pero nosotros en realidad en términos de percepción de política minera hemos ido retrocediendo en los últimos años, y lo puedes ver en el ranking. Diego, brevemente, ya se nos acabó el tiempo, 3 puntos que tú dirías que el gobierno debe trabajar ya para no perder estos grados de inversión. Tenemos que sacar proyectos mineros más rápido, más adelante. Tenemos algunos ahí muy buenos. Yo creo que hay que hacer alguna suerte de mejoras en alguna reforma tributaria que simplifique los procesos de controversias, hacerlo más rápidos, más expeditivos, eso es urgente. Y tercero, necesitamos una visión más clara de responsabilidad fiscal, que hoy día no tenemos. Ok, muchísimas gracias, Diego, por estar con nosotros. Como siempre, muy interesante la forma en que abordas estos temas para poderlos entender de una manera mucho más didáctica. Esperamos que estés con nosotros en otro momento. Encantado. Bien, Gabriela Chicoma tiene un anuncio de Expomina. Adelante, Gabriela. Muchas gracias. Expomina Perú, el encuentro minero más grande e importante del 2024 con 16 años de trayectoria, con la participación especial de Estados Unidos como país minero invitado. Expomina Perú es el único evento peruano certificado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. No se quede fuera y forme parte de este gran evento minero. Separe su stand en Expomina Perú. Para mayor información, visite nuestra web www.expominaperú.com. Cotecna is a world-leading testing, inspection, and certification company. Our network of experts provides a range of supply chain services across 5 key industries. In metals and minerals, we enable better efficiencies in the mining, storage, and trade of commodities, from producer to end user. Cotecna. Trust for a moving world. Somos la marca de lubricantes que mueve al Perú. Desde las motos que recorren las calles, hasta las maquinarias que operan en las minas. Desde los autos que te llevan a tu destino, hasta los más veloces del mundo, que necesitan un rendimiento óptimo. Móvil está presente en todos los sectores, ofreciendo lubricantes de alta calidad que cuidan el desempeño de tus equipos. Porque tu motor necesita el mejor aliado para estar en las mejores condiciones. Móvil, el lubricante número 1 del Perú.